Veamos un poquito de estadísticas y miremos cómo, desde el punto de vista de mortalidad, cuántas personas mueren al día por eventos laborales. Tenemos 7.500 personas se mueren cada día en el mundo por accidentes o enfermedades laborales. ¿Cuántos de esos son por accidentes? 1.000 personas al día mueren por accidentes laborales y 6.500 personas al día mueren por enfermedad laboral de diferente tipo en el mundo. Así que una sola vida vale la pena que implementemos los sistemas de vigilancia para salvar todas estas vidas que se están perdiendo permanentemente. Y cuando vemos estadísticas en nuestro país, y estas son cifras tomadas de Fasecolda, tenemos un número de enfermedades laborales que ha venido siendo constante y cada año, durante los últimos 5 años, hemos calificado en promedio 10.000 enfermedades al año. Y bueno, cuando uno analiza la tasa, y la tasa vemos cómo disminuye, y vemos que en el año 2010 la tasa fue de 130 y el año pasado fue de 99, dice uno, pero la tasa va mejorando a expensas que también tenemos una mayor cantidad de afiliados. Pero uno no queda contento con la cifra porque ¿por qué tenemos 10.000 enfermedades cada año calificadas? ¿Por qué no son 5.000 o 2.000 o 500 o 0? Porque esto está afectando la salud de nuestros trabajadores. Entonces, esto nos invita a reflexionar que cada vez más debemos implementar estos sistemas de vigilancia que nos ayuden a prevenir estas enfermedades laborales. Este es un estudio que me gusta mucho, que fue hecho por la ANDI, en donde encontramos las cifras de ausentismo laboral y nos dice que en promedio tenemos 9.8 días de incapacidad por trabajador, y si bien el escenario peor no es la enfermedad laboral ni los accidentes de trabajo, porque en las empresas la mayor causalidad de ausentismo es la enfermedad general, no se debe uno despreocupar porque el ausentismo es uno de los factores primordiales y un insumo clave para implementar nuestros sistemas de vigilancia. Y vamos a ver otros también en el transcurso. Entonces, estas cifras de ausentismo, no importa la causa, debemos analizarlas en los sistemas. Y para los sistemas de vigilancia de desórdenes musculoesqueléticos, analicemos también las cifras de accidente de trabajo. Porque yo puedo tener casos reportados como accidente de trabajo, por ejemplo, un lumbago, que es recurrente, y yo creo que es un accidente o creo que es una enfermedad común. Pero a la hora de la verdad yo debo analizar si ese trabajador no será que está haciendo una enfermedad laboral y que yo de pronto no la he diagnosticado y aún no tengo un origen. Así que todo ese análisis de la accidentalidad, de las enfermedades comunes, deben ser tenidas en cuenta en los sistemas de vigilancia. Y vamos a ver aquí 3 factores muy importantes de por qué se produce una enfermedad. Una enfermedad cualquiera, no estamos hablando de una enfermedad laboral, una enfermedad, incluso una gripa. ¿Por qué me da a mí una enfermedad? Por la combinación de 3 factores. Y esos 3 factores son factores de condiciones individuales. Y vamos a ver esas condiciones individuales. Claro, la parte física es muy importante porque tenemos el músculo esquelético y esa parte física importa para los desórdenes musculoesqueléticos. Sin embargo, el ser humano, como lo decía al inicio Alexander, es integral y tiene otras dimensiones importantes como lo es la emocionalidad, como es la parte mental, y yo no puedo desligar al ser humano de su parte emocional. Y esa parte emocional debe ser entendida en todo el factor del ser humano, porque esa integralidad de la emocionalidad me va a permitir entender la enfermedad. Y siempre hemos visto a la enfermedad como una enemiga. La enfermedad es la mala, es el fracaso de la salud. La enfermedad es lo malo que me da. ¿Y qué tal si transformamos ese pensamiento en un pensamiento de entender que esta enfermedad me puede estar enseñando algo y me puede estar aportando algo? ¿Y qué me está enseñando esta enfermedad laboral que yo estoy teniendo? Así que, por ejemplo, si uno empieza a buscar por allá en la medicina tradicional china, en la antigüedad hace 5.000 años, ¿qué significa un trastorno musculoesquelético? ¿Qué significa una enfermedad? Y tiene un significado importante en la emoción. Entonces, la enfermedad del músculo, por ejemplo, que ellos la asocian a enfermedades del hígado, está asociada a la ira, a la rabia, al intenso dolor que me da. Y yo como trabajador no tengo ira, no tengo rabia. ¿Y no será que este músculo me está diciendo a mí que yo debo modular esa emoción y aprender algo de esta enfermedad? ¿Y qué significa el hueso? Significa el miedo. Y cuando uno tiene un accidente de trabajo y uno va a un centro de urgencias
Cuando uno se enfrenta al paciente que tiene la urgencia, ¿qué le dice a uno el paciente? Sí, me duele la herida, tengo miedo. ¿Y miedo de qué? Miedo de que me echen, miedo de que yo no tenga un sustento para mi familia. Y uno no le pregunta en una consulta médica a un paciente, venga, ¿y usted qué le tiene miedo? Y ese primer pensamiento que tiene el paciente sobre ese miedo uno lo tiene que reconocer, interiorizarlo porque es el que tiene que modular. Así que la enfermedad puede ser vista desde una maestra, la enfermedad puede ser vista desde un aprendizaje. Entonces, por ejemplo, una gripa, ¿qué me quiere a mí enseñar? ¿No será que es que yo tengo una tristeza y una melancolía que necesito modular y superar y que no me he dado cuenta? Y que a través del aprendizaje de esa enfermedad yo puedo cambiar mi perspectiva, mi pensamiento y hacer esa mejora. Entonces en esa individualidad no solamente importa la parte antropométrica, la talla y el peso, claro, es muy importante. Y entonces, ¿se acuerdan que había una resolución que era la 2400 del 79 que le decía a uno que los hombres pueden cargar peso de hasta ¿cuánto? 25, y las mujeres ¿de cuánto? 12.5, pero entonces figúrense que este paciente hombre que yo tengo acá, que tiene un sobrepeso de 10 kilos, ¿cuánto es que podía cargar? 25, usted como es hombre, vaya y cargue 25, y no entiendo que su condición individual es única, inigualable, no le puedo poner una sobrecarga de 25 kilos porque él ya la está cargando consigo mismo de manera permanente y continua. Así que debo tener en cuenta esa individualidad y ver cómo voy a yo darle una recomendación laboral a un trabajador. Claro, él no puede cargar 25, y además tengo que tener en cuenta su carga emocional, la carga emocional que está cargando en su espalda, porque él es un ser integral, es un ser integral que uno a veces no analiza. Le está doliendo la columna, ¿no será que ese trabajador tiene una carga en su vida que le está afectando algo y que yo no me he dado cuenta? Yo lo que creo es que es un paciente que quiere una ganancia secundaria. Claro, los tenemos, pero yo ¿por qué quiero una ganancia secundaria? Porque yo me quiero agarrar de la vida de algo. Y cuando hemos visto muchos casos de enfermedad laboral y he visto pacientes de diferentes empresas, ¿qué constante hay en las pacientes que tienen enfermedad laboral? Y uno no se ha detenido a preguntárselos. O ustedes le han preguntado a sus trabajadores, venga, ¿usted qué le tiene miedo? ¿A usted cómo ha sido su vida? Y las vidas de estas personas han tenido una trascendencia muy profunda desde su niñez. Ha habido abandono, ha habido abuso. Y si yo no respeto a la autoridad aquí en mi empresa, claro, tenemos un conflicto porque el trabajador es un conflictivo, siempre, claro. Y puede que sí, pero ¿por qué hoy tengo ese trabajador con el conflicto empresa-trabajador? Lo tengo porque yo quiero agarrarme de algo, porque es lo único que tengo en la vida. Porque si me han abusado en mi infancia, porque si no han hecho más que maltratarme en mi vida y llego a mi casa a que me maltrate otro, pues incluso yo prefiero estar en mi empresa que estar en mi casa. Pues todo ese entendimiento de la emoción del trabajador es muy importante para uno transformarlo. ¿Y cómo se transforma? Y no es una receta, pero se transforma desde el amor. ¿Y qué es el amor? Pues darse a uno mismo, escuchar al trabajador y entender, claro, antes trabaja, con toda esa vida que ha tenido, claro, la empresa no es un centro de rehabilitación para eso, pero sí puedo ser parte de esa transformación social y puedo ser parte de esa conciencia del trabajador donde yo puedo escuchar al trabajador y entenderlo, y ya con eso puedo entender, claro, él tiene dolor, él tiene insatisfacción, frustración, como la tenemos todos. Tenemos miedos, tenemos angustias, y cuando uno empieza a transformar eso en algo positivo, la enfermedad deja de convertirse en una enemiga. Otro de los factores causales de una enfermedad, claro, es el factor de riesgo. Y en este caso tenemos los peligros biomecánicos. Y tenemos la postura, tenemos la carga, tenemos la fuerza, el movimiento, que no controlado de alguna manera va a generar en un trabajador una enfermedad. Entonces, ¿quién es el que decide que ese factor de riesgo no me afecte a mí? Si yo conozco el factor de riesgo y sé que un movimiento repetitivo me puede generar una enfermedad, ¿quién decide hacer la pausa activa? ¿La empresa?
No, porque la empresa puede tener un programa divino de pausas activas, pero soy yo el que decido cuidar mi salud. Y entonces ahí van los autos de la parte individual, de mi autocuidado, de mi autoconciencia. Es que si yo me quiero a mí mismo, yo me cuido, y si sé que me voy a enfermar, pues yo no tengo que a mí nadie me diga que haga una pausa para levantarme y hacer un movimiento, porque estoy en una vida terminal que no tengo un movimiento permanente. O al revés, estoy en un movimiento permanente y debo tener es más bien un reposo muscular. Así que de manera individual también se debe analizar la situación de todos los trabajadores. Y el tercer factor es el factor del medio ambiente. Ese medio ambiente que es la infraestructura de la empresa, de la maquinaria, de la antropometría, pues que este puesto de trabajo le sirva a una persona que mide 1,90, pero una de 1,5 metros chiquitica como yo, pues de pronto no puedo. Entonces debe ser analizada desde la antropometría para que sea en una condición individual. Estos tres factores generan una dinámica permanente en un equilibrio dinámico constante, donde yo voy trasladándome de la salud a la enfermedad. Y la principal factor que debe hacer la prevención es el trabajador en sí mismo, porque es que yo soy el que pongo de mí. Y veamos cómo está la satisfacción según el DANE en el año pasado. ¿Cómo estamos los colombianos frente a la satisfacción de la vida? ¿Yo cómo estoy satisfecho con la vida? Aquí vemos que Antioquia está más satisfecha que el centro, por ejemplo. En la percepción general de la vida. Y también analizaron las condiciones de salud, de seguridad, de trabajo. Y vemos que tenemos que mejorar mucho la percepción que yo tengo de mi trabajo. Sobre todo en regiones como la región Pacífica y la región Orinoquía, donde uno tiene sobre 10 una nota de 6,77. Entonces somos unos bendecidos porque realmente tenemos unas buenas condiciones de salud. Pero ese bienestar puede irse mejorando poco a poco en la medida en que yo vaya haciendo una transformación personal. Y eso es lo que les quiero compartir el día de hoy, que la transformación social tiene que empezar por mí, porque yo decida cuidarme, porque yo decida ser un líder frente a mi equipo de trabajo para hacer que ellos entiendan que el cuidado importa en mi salud y que si yo me cuido, cuando tenga una vejez, voy a tener una mejor calidad de vida y que el bienestar de hoy se va a ver reflejado en el bienestar del futuro. Así que les quiero compartir este video que es ganador de los premios Goya en 2014 hecho por Pedro Solís. Dura 10 minutos, pero les pido que lo vean hasta el final. Aquí te lo dejo. Ya sé que no es el sitio más adecuado para él, pero mira, es que estamos saturados. En cuanto podamos, nos lo llevamos a un sitio más acorde con su situación. Aquí tienes los informes, las medicinas. Esta es la última valoración. Y en esta maleta están todas sus pertenencias. De acuerdo, firma aquí y ya está todo. Perdón, vamos a hacer un cambio para que las personas de atrás puedan ver. María, ¿otra vez por los pasillos? ¿Quieres hacer el favor de salir al recreo con los demás niños? ¡Niños! ¡Niños! Este es vuestro nuevo compañero. Como veis, es un poco especial. Pero entre todos tenemos que conseguir que se sienta a gusto el tiempo que esté entre nosotros, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a empezar con la clase. ¿Recordáis que ayer hablábamos de la importancia de las comas? Las comas pueden cambiar el sentido de una frase hasta convertirla en otra completamente diferente. Aquí por lo menos te dará el solecito un rato. Ahora vuelvo, ¿vale? ¡Pasa, que estoy solo! Pero
María, ¿dónde vas? Hola, ¿cómo te llamas? Yo me llamo María. Bienvenida al cole. ¿No sabes andar? Ni hablar. ¿No sabes nada? ¿Qué te pasa? Eres un poco raro. Mira, es muy fácil. Si quieres mover una mano, haces así. Y la mueves. Y si quieres hablar, haces así. Hola. Y lo haces. María, ven a jugar con nosotras. Y si te pica un brazo, ¿cómo te rascas? Yo cuando me pica un brazo no me puedo aguantar. ¡Jo, María! ¿Pero qué haces? ¿Quieres jugar conmigo a la comba? Mira, es muy divertido. Teníamos que ver a Maléfica. ¡Qué rara es María! Ya sé lo que te pasa. A ti lo que te gusta es el fútbol. Máxima concentración. El delantero va a chutar. Es el máximo goleador del campeonato. Pero la portera es la más chula de la competición. Impresionante patadón le ha dado al balón, que se acerca como una bala a la portería. ¡Gol! 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 Un niño en la silla de ruedas ha metido gol. ¡Gol! ¡Pero qué rara es María! Señor, déjame a mí, que yo puedo. Muy bien, de acuerdo. Chocolate, choco chocolala, choco chocotete, chocolate, chocote, chocolate. Érase una vez una bruja enamorada de un príncipe. 1, 2, 1, 2, 1, 2. ¡Capitán! ¡Salve a la doncella! ¡Auxilio, capitán! Solo vos podéis salvarme. No conseguiréis salvarla. La doncella está a buen recaudo. ¡Jo, jo, jo! El príncipe y la bruja fueron felices por siempre jamás. 1, 2, 3 al escondite inglés y mover las manos míos pies. 1, 2, 3 al escondite inglés y mover las manos míos pies. ¡Ah, te he pillado! ¡Sí! Tú solito lo has conseguido. Vas a recuperarte y vas a andar y también hablar y vamos a viajar por todo el mundo. ¿Sabes que hay sitios donde comen hormigas? Bueno, no hace falta que comamos hormigas. María, hoy no puedes salir al recreo.
Mira, está muy cansadito. Si quieres, puedes quedarte aquí con él y le haces compañía. ¿Qué te pasa? ¿No te apetece jugar hoy? Entrenadora del mundo. Seguro que ha sido él. No nos podíamos imaginar que estuviera tan malito. Nunca se está preparada para algo así. Bueno, por lo menos ha sido por la noche y sin sufrir. La verdad es que su cara era de alegría. No sé cómo se lo vamos a decir a los niños. Sobre todo a María. Se había hecho muy amiga de él. Ya lo sé. Recogeremos sus cosas lo antes posible. Siento que hayas tenido que pasar por este trance. Buenos días, niños. Soy María, vuestra nueva profesora. Yo lloré profundamente cuando lo vi la primera vez. ¿Y cómo le enseña uno a María? ¿Cómo nos enseña a ser esa entrenadora de vida? Y es que todos podemos ser entrenadores de vida de nosotros mismos y desde nuestros compañeros de trabajo,
de nuestros trabajadores, nuestros pacientes, los que han tenido una enfermedad, es que una enfermedad puede ser una tragedia. Y puede ser una tragedia para una familia, para una empresa. Así que cada uno de nosotros, a través de nuestra propia conciencia del autocuidado, podemos ayudar a los otros y ser esos seres transformadores que socialmente sí vamos a construir y contribuir a una prevención de enfermedad y de accidente. Así que la enfermedad no siempre es una enemiga. La enfermedad puede convertirse en una amiga, donde yo voy a aprender de la enfermedad. Y tengo que preguntarle a la enfermedad, ¿qué me quiere enseñar? ¿Yo qué tengo que aprender de esta situación? Y solamente no desde la parte física, del músculo esquelético. La debo aprender desde mi vida emocional, personal, mental y espiritual, incluso de cada trabajador. Porque cada trabajador tiene su ser espiritual individual. Entonces hay que reconocerlo y esto comienza desde preguntarle a un trabajador qué siente. No solo el dolor físico, sino más allá. Ese dolor que está detrás de esa enfermedad que aparentemente física yo la puedo ver. Y ahora sí nos vamos a concentrar en cómo implementar la vigilancia epidemiológica. Porque a partir del entendimiento de este ser y que yo puedo hacer vigilancia en mi empresa y ser partícipe y hacer partícipe a los otros de la importancia de prevenir enfermedades, ¿por dónde arranco? ¿Yo cómo empiezo a hacer un sistema de vigilancia? ¿Si lo estaré haciendo bien? ¿Si tengo todos los insumos que necesito? Entonces el primer insumo que yo tengo es identificar la enfermedad. Y esa enfermedad que tengo ya expresada en mi empresa, puede ser calificada o no calificada, esa enfermedad que yo ya tengo o la enfermedad que tengo potencial, la que puedo tener. Y entonces ahí vámonos al decreto 1477, donde voy a ver la tabla de enfermedades laborales y que esta me gusta mucho porque incluye el listado de las industrias y de los factores de riesgo que yo puedo tener. Entonces yo sé, tengo movimientos repetitivos en mi empresa, eso me puede dar una enfermedad, esa enfermedad se llama hombro. Es importante en desórdenes musculoesqueléticos revisar 2 capítulos, el 5 de trastornos nerviosos como el túnel del carpo y el capítulo 11 de trastornos musculoesqueléticos, bursitis, vanguitos, discopatías. Y al reconocimiento de esa enfermedad que yo puedo tener, que la debo identificar aunque no la tenga, es la que voy a prevenir, es la que no quiero tener en mi empresa. Y aparte de tener en cuenta esa identificación de la enfermedad, yo tengo que tener en cuenta otro factor importante en el paso 1, y es identificar el peligro biomecánico que la genera. Y las empresas ya le dicen a uno, no, yo ya tengo claro, mi peligro biomecánico es postura y movimiento. Y lo tengo en determinadas áreas. Ese es el siguiente paso. ¿En qué áreas de la empresa tengo estas enfermedades y estos peligros potenciales o expresados? En áreas administrativas, en áreas operativas, y no debo excluir ninguna de las áreas que yo haya identificado en mi empresa. Todas las áreas las debo incluir, porque es que la vigilancia epidemiológica se debe hacer al 100% de la población. Y tradicionalmente hemos hecho vigilancia solamente de los casos expresados. Y yo vigilo al trabajador que tiene la enfermedad. Y veo que esa enfermedad, ¿y para qué vigilo yo una enfermedad que ya tengo? Para que no se complique, para que no se empeore con las condiciones de riesgo del trabajo. Y yo vigilo la enfermedad, pero no me puedo quedar solamente en la vigilancia de vigilar casos. Debo ampliar esa visión de la vigilancia hacia la vigilancia del 100% de la población. Debo vigilar a los sanos. ¿Y yo para qué vigilo los sanos? Para mantenerlos sanos, para que no se enfermen y para que yo oportunamente detecte síntomas que el trabajador pueda tener que estén relacionados con la producción de la enfermedad. ¿Y esto qué me permite? Frenar la enfermedad. Porque nunca será lo mismo yo diagnosticar un síndrome de túnel del carpo leve que con manejo médico, con férulas, con medicación, puedo controlar e inclusive revertir hasta tener incluso una PSL de 0, que un túnel del carpo severo, que ya ni con cirugía mejora, que la calidad de vida del trabajador empeora notablemente y que las secuelas van a verse reflejadas en una calificación importante. Entonces la oportunidad de identificar estos casos sintomáticos o sospechosos oportunamente para clasificarlos es vital en la vigilancia epidemiológica.
Y el tercer paso es cómo está mi riesgo, mi peligro biomecánico, está alto, medio, bajo. ¿Y esto qué me permite? Priorizar. Aquí voy a priorizar los trabajadores que voy a intervenir primero. Yo los debo intervenir a todos, pero ¿podemos intervenir rápidamente a todos? No, no es fácil. Voy a priorizarlo y lo priorizo por un nivel de riesgo, donde ya tenga el riesgo expresado. Entonces, en ese riesgo expresado, ¿qué insumo necesito? Por ejemplo, las investigaciones de enfermedad laboral, que me van a permitir conocer esa causalidad de la enfermedad para que yo no vuelva a tener nuevos casos asociados. Recordamos el ausentismo que habíamos hablado al inicio. Ese ausentismo es otro insumo importante para los sistemas de vigilancia. Y nuestras matrices de peligro con la identificación de riesgos, y hemos visto que algunas empresas a veces subestiman el peligro biomecánico. Y uno dice, uno cree que como él trabaja en una videoterminal, todo el día en el computador no le pasa nada, él no tiene maquinaria. Mentira, está expuesto a unos peligros biomecánicos que cada uno de nosotros debe analizar y evaluar concienzudamente si ese nivel de riesgo que yo le he dado es correcto o no para hacer esas intervenciones. Y aquí vamos en la parte todavía de la planificación y nos falta un paso importante que es definir los sujetos de vigilancia epidemiológica. Y ahí es donde yo voy a tener mi nómina de expuestos por áreas que yo encontré y esto me permite hacer la conformación de grupos de exposición similar, que comparten ese mismo riesgo, ese mismo peligro biomecánico en diferentes áreas, y esto va a hacer que yo pueda optimizar los recursos para hacer las intervenciones de manera más eficiente en la empresa. Y claro, toda empresa necesita una productividad y una sostenibilidad, y lo dijo la Andy también en su estudio muy juiciosos. Pero no olvidemos el ser humano que está detrás de esta productividad y que necesita mantener sus condiciones de salud a largo plazo. Y empezamos a hacer la fase del hacer. ¿Y qué voy a empezar yo a hacer? La evaluación de los expuestos, y aquí es donde yo tomo otros insumos importantes que son las condiciones de salud. Las encuestas de morbilidad sentida, de los síntomas. Yo debo saber qué síntomas tiene mi población. Mi población sufre de cuello, entonces yo voy a hacer intervenciones enfocadas a ese segmento corporal porque el riesgo me lo está diciendo. O incluso me sirve para objetivizar que mi factor de riesgo en la empresa no es el cuello, sino es otro segmento corporal o no lo tengo. Entonces esa evaluación objetiva de las evaluaciones médicas osteomusculares que tienen un insumo también en las inspecciones de puesto de trabajo que ustedes tengan, va a permitir seguir dando esa vigilancia. Y luego, cuando yo tengo estos trabajadores sintomáticos o sospechosos, ¿qué debo hacerlo? Confirmarlos. Porque si yo le hice una prueba tamiz a un trabajador y dije, este tiene un TINEL positivo, pues yo me sospecho que tiene un túnel del carpo, pero aún no tengo un diagnóstico, es una impresión diagnóstica. Yo necesito remitirlo oportunamente a la EPS para que se haga ese examen y se determine bajo un parámetro paraclínico que yo realmente tengo o no tengo la enfermedad. Y en esta confirmación diagnóstica, la empresa puede aportar muchísimo. Hay empresas que dicen, no, pero es que él está en la EPS, está ya perdido en el mundo. No, yo como empresa puedo ser parte de esa transformación del trabajador apoyándole, haciéndole seguimiento. Hay trabajadores que ni siquiera saben pedir una cita médica, que uno puede orientarlo cómo pedir una cita en la EPS, que uno puede orientarlo en darle la cita, darle el tiempo, el espacio para que él vaya y se haga su diagnóstico. ¿Cómo le fue en la cita? ¿Le mandaron un examen? ¿Cómo le salió el examen? ¿Cuándo se lo van a hacer? ¿Se lo cancelaron? Vuelve y lo programa. ¿Por qué lo perdió? Para que el proceso sea más rápido. Pero si yo abandono al trabajador a que él lo haga por su propia cuenta y nadie tiene el que lo asesora ni le dice, pues ustedes como empresa que están cercanos a ese trabajador pueden hacer que ese trabajador, el proceso sea más fácil, incluso para iniciar un proceso de calificación de origen. Y luego de esto van dos intervenciones, pasos 7 y 8, que son simultáneas, y estas intervenciones simultáneas son en el ambiente y en las personas. En el ambiente con todos los controles que ustedes muy bien conocen y manejan en sus empresas de controles de ingeniería, todos los controles de tipo ergonómico que son tan importantes y hemos visto en otras conferencias, donde ustedes también le aportan al trabajador a que esa intervención en el ambiente y en la persona controle el riesgo, lo disminuya o incluso se elimine. Y luego, en el ciclo de mejora continua, siempre necesitamos tener ese seguimiento. Partimos de unos indicadores
Y recordemos la resolución 0312 del 2019 que nos habla de 3 indicadores para enfermedad laboral que son prevalencia, incidencia de ausentismo. Esos indicadores los extrapolamos y vamos evaluándonos y vemos cómo estamos, o los indicadores que también la empresa defina bajo el nivel de evolución. Y este modelo permite que cualquier empresa lo pueda implementar en cualquier momento según la evolución de cada empresa, porque es individual. Y luego de esto, de la medición de los indicadores, vamos a plantear las mejoras continuas que debemos hacer de nuestro sistema. ¿Qué nos falta? ¿Qué le faltó a ese objetivo que yo me planteé inicialmente, a ese alcance que yo medí, a esos responsables, a esa medición de tareas? ¿Qué me faltó para hacer un plan de mejora y que realmente el proceso se dé en un ciclo de mejora continua y yo vuelva a evaluar mi población? Sin olvidar que debe ser evaluada toda la población, porque queremos mantener a nuestros trabajadores sanos. Y finalmente estas son nuestras conclusiones. 1, que la enfermedad no es una enemiga, que la enfermedad puede ser una oportunidad de aprendizaje para nosotros y para la empresa. Y ustedes pueden ser esos transformadores como lo fue María en su empresa con esos trabajadores que a veces están excluidos. Vamos a hacer un campeonato deportivo en la empresa. Adivinen quiénes no van a ir. Los enfermos, porque están enfermos, además tienen recomendaciones. No, hay que incluirlos, hay que hacerlos sentirlos importantes, hay que abrirles los ojos y escucharlos y entenderles ese ser que ellos tienen por dentro. Y finalmente, la vigilancia como la transformación social realmente apoya a que yo vigile individuos sanos y los mantenga sanos, a que yo identifique oportunamente los sintomáticos y sospechosos y se diagnostiquen oportunamente y que yo mantenga los casos que ya tengo en las mejores condiciones posibles en el trabajo que me permitan que el riesgo se controle y la enfermedad no se empeore. Muchas gracias.